Damos inicio a nuestra clase de hoy, viernes 16 de abril, recordando primero que el control número 1 se realizará este miércoles a las 8:30 horas a través del campus virtual, y las materias que van a incluirse van a ser las de las 3 primeras semanas, o sea, las 3 primeras semanas las que aparecen en el campus virtual, que vendría siendo entonces para el control todo lo que tiene que ver con leyes de Newton, fuerzas variables y además todo lo que hemos visto de cinemática. Eso es lo que entraría en el control número 1. Yo sé que igual en una buena parte estas son materias que ustedes también ya han visto en el curso de fundamentos, así que esta primera parte del curso tiene como finalidad recordar un poco estos conceptos, reforzar el aprendizaje, resolver dudas que hayan quedado del semestre anterior. La idea es comenzar ya de manera bien fuerte las materias nuevas. Y nosotros ya habíamos visto leyes de Newton, ya sabemos que en las leyes de Newton la primera de ellas es el principio de inercia, que todo cuerpo, si no está sometido a una fuerza neta externa, entonces va a intentar seguir en su estado de movimiento, o sea, velocidad constante en movimiento rectilíneo. Segunda ley de Newton es la típica ecuación que conocemos nosotros, que es que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. La tercera ley de Newton es el principio de acción y reacción. Recuerden que en el principio de acción y reacción siempre los pares acción y reacción actúan sobre dos cuerpos, el uno sobre el 2 y el 2 sobre el 1. Estuvimos viendo fuerzas variables, ahí vimos la fuerza viscosa, vimos la fuerza elástica, fuerzas dependientes del tiempo. Y en cinemática, nosotros estuvimos viendo que en el caso del movimiento parabólico, las siguientes ecuaciones son las que rigen el movimiento de una partícula. Posición inicial en X más velocidad inicial en X por el tiempo transcurrido. Y no hay aceleración porque en un movimiento parabólico la aceleración solamente existe a lo largo del eje Y. La posición vertical, por otro lado, les recuerdo que era la posición inicial más la velocidad inicial en I por el tiempo menos un medio de G por el tiempo transcurrido al cuadrado. Estas son las que rigen el movimiento parabólico, y en particular el lanzamiento de proyectiles. El movimiento en general, en cualquier dirección, pero con aceleración constante, está regido por las siguientes ecuaciones. Posición en función del tiempo es igual a la posición inicial más velocidad inicial como vector por el tiempo transcurrido más un medio de aceleración por el tiempo transcurrido al cuadrado. Ustedes pueden ver incluso de que estas dos primeras ecuaciones del movimiento parabólico se obtienen tomando esta ecuación vectorial de acá y adaptándola para el caso de X y para el caso de Y.
con sus respectivas aceleraciones. La velocidad en función del tiempo se obtiene como velocidad inicial más aceleración por el tiempo transcurrido. Y otra ecuación que conviene saber es esta. V, ya sea X, Y o Z, por eso aquí coloqué un J como índice, cualquiera, menos la velocidad inicial en ese eje al cuadrado, es igual a 2 veces por la aceleración a lo largo de ese eje por el desplazamiento a lo largo de ese eje. Y estas son las ecuaciones que ustedes más van a manejar en cinemática. Profe, disculpe, ¿por qué era la J? Es para referirse a algún eje en particular, por ejemplo, V sub X o V sub Y o V sub Z. ¿Ya? Ah, ya, Es gracias. para no escribir las tres ecuaciones, en realidad, es para escribir el tipo de ecuación. ¿Ya? Ahora, si es que el movimiento es de clase bastante más general, si el movimiento es bastante más general, lo más probable es que ellos estemos usando gráficos, porque en este curso al menos no vamos a estar usando cálculo diferencial de integral, pero esta tablita es la que nos va a ayudar respecto de qué es lo que dice cada cosa en cada gráfico. Y tengan mucho cuidado con el tipo de gráfico, ¿ya? Ahí es importantísimo que ustedes pongan atención a qué información son las que uno les está dando en los ejes, ¿ya? No es lo mismo un gráfico, por ejemplo, posición versus tiempo, que sería este, o velocidad versus tiempo. Dan informaciones diferentes. O un gráfico posición-posición. Ese da trayectoria solamente. Aquí no está puesto, pero solamente da trayectoria. La aceleración se obtiene de un gráfico velocidad-tiempo y ahí es la pendiente. La velocidad es la pendiente del posición-tiempo. Y las áreas, por otro lado, por ejemplo, sumando áreas considerando los signos, permite obtener cambio en la velocidad, o sea, el delta V o el desplazamiento, dependiendo del tipo de gráfico, y si uno suma los valores absolutos, ahí uno obtiene distancias recorridas, ¿ya? Este es como el resumen ultra express de lo que hemos visto en esta semana, ¿ya? Sobre movimiento parabólico, movimiento con aceleración constante y movimiento, en un caso bien general. Perdón, general. Basados en estos, vamos aquí a mostrar cómo se hace este problema que les voy a mostrar, que es un problema bien interesante. Interesante sobre todo por el contexto, porque este es un contexto en el que hay que predecir una situación y que en el fondo el motociclista aquí depende de que hagamos bien el cálculo para no estrellarse. Dice, el motociclista de la figura desea saltar por sobre n autos de altura h y ancho d. Para ello usará una rampa inclinada que no tiene roce en un ángulo alfa y de altura h mayúscula. El motociclista ingresa a la rampa con una velocidad de módulo v sub 0 y sube por ella sin acelerar, ya que no puede debido a la ausencia de roce. Considere estos datos, que la masa del motociclista con la moto incluida son 80 kilogramos, es una moto bastante liviana. La altura de cada auto es 1 metro, la altura de la rampa es 12 metros, el ángulo de la rampa es 45 grados y el ancho de cada auto es 2 metros.
La pregunta 1 es, ¿cuál debe ser la fuerza promedio aplicada para que el motociclista suba sin acelerar? ¿Y cuál es la velocidad mínima con la cual debe ingresar a la rampa si desea saltar por sobre 14 autos dispuestos como se muestra en la figura? Entonces vamos con la primera parte. La primera parte es cuál es la fuerza promedio aplicada para que el motociclista suba sin acelerar. En otras palabras, lo que se está pidiendo en la parte A es buscar una fuerza tal que la aceleración sea 0. Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando ustedes hagan las ecuaciones, calculen las ecuaciones de movimiento a partir del diagrama de cuerpo libre, el lado derecho igual a m por a, ese siempre va a ser 0. Entonces hagamos un diagrama de cuerpo libre del motociclista. Primera fuerza que está envuelta, ¿cuál debería ser? Peso. Peso. Por otro lado, está también La normal. la normal, porque el motociclista no se está hundiendo en la rampa, sino que la rampa lo está sujetando. Así que no consigo colocar el 45. Ahí sí. Está la fuerza normal. Y me hablan a mí de una fuerza extra con, tal que el motociclista pueda subir la rampa sin acelerar. Por conveniencia, voy a dibujar los ejes de coordenadas rotados también. ¿Y por qué lo voy a dibujar rotados? Porque si hubiese habido aceleración, supongamos que la fuerza fuese un poquito más que la que se está pidiendo, el cuerpo estaría acelerando rampa arriba. Entonces, en este caso, estamos colocando la aceleración paralela a uno de los ejes. Es para eso que nosotros dejamos el eje de coordenadas rotado. Aquí hay 45 grados, que fue lo necesario para levantar este eje desde la horizontal hacia la posición actual. Y al hacer eso, el eje Y, la parte negativa del eje Y también se movió 45 grados en esta dirección. Así que ahora hagamos el cálculo de la suma de fuerzas. En particular, vamos con la suma de fuerzas en el eje X, que es donde está nuestra incógnita. Tenemos la fuerza desconocida, que necesitamos saber, menos una componente del peso, que en este caso es la componente del peso que está opuesta al ángulo de 45 grados. O sea, está relacionada con la función seno. Solo por completitud, podemos colocar también algo parecido, pero para el eje Y, donde tenemos la normal por un lado y la componente adyacente al ángulo de 45 grados, o sea, mg coseno de 45 grados. De la primera ecuación nosotros ya vemos inmediatamente que la fuerza en cuestión tiene que ser igual a m por g por seno de 45 grados. Evaluemos cuánto vale esto. Pregunta, ¿ustedes ven mi calculadora en este momento o no? Creo que Ahora no. no. Profe. No, No, profe. profe. Ya, denme un segundito, lo arreglo al tiro.
Ahora sí, ¿cierto? Sí, ahora sí. perfecto. Ya, súper. La masa, me dijeron que la masa del ciclista eran 80 kilogramos, G es 9.8, seno de 45. Así que ahí tenemos que la fuerza media que debe ser aplicada para que el ciclista suba sin acelerar son 554 newtons aproximadamente. O 554.4 si redondeamos a un decimal. Vamos con la parte B. La parte B, que es la parte realmente complicada de este problema. Porque suponiendo que el motociclista sube sin acelerar, la velocidad aquí en la parte baja de la rampa va a ser la misma que en la parte alta de la rampa. Entonces, por eso aquí me dice cuál es la velocidad mínima con la cual debe ingresar a la rampa si se desea saltar por sobre 14 autos dispuestos como se muestra en la figura. Entonces aquí voy a intentar yo hacer un dibujo relativamente decente. Vamos a considerar que esta de aquí es la rampa. Color morado. No, mejor voy a usar la regla porque no me están saliendo bien las líneas rectas, lo siento. Entonces el motociclista ingresa a la rampa, en la parte baja de ella, llega hasta la punta superior de la rampa y da un salto. Desde aquí da un salto y el motociclista se va a comportar como un proyectil. Así que va a seguir una trayectoria de tipo parabólica. ¿Qué es lo que nosotros sabemos desde el mismo enunciado? Que el motociclista quiere saltar por sobre 14 autos, ¿ya? O sea que aquí va a haber un auto, puede dibujarlo como una cajita nomás, otro auto, otro auto, y así sucesivamente hasta llegar acá y encontrarse aquí con el auto número 14. Entonces no es mucha la información que sabemos, pero sí conocemos algo, conocemos el ancho de cada auto y la altura de cada auto. En otras palabras, nosotros conocemos cuánto vale este punto de aquí. Entonces sabemos que el motociclista al menos tiene que ser capaz de llegar a este punto. Porque si cae antes, va a caer encima del auto número 14 y no es la idea. La idea es que pase del auto 14. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que imponer que el motociclista por lo menos sea capaz de llegar hasta acá, que no caiga antes. Y nosotros vamos a usar las coordenadas de este punto. Este punto tiene como coordenada X igual a la que corresponde a 14 autos. O sea, 14 veces D. Recuerden que D minúscula es el ancho de cada auto. Y la posición en I de ese puntito va a ser igual a H, la altura de cada auto. Entonces, esto nos da un par de condiciones que a nosotros nos van a servir para resolver la velocidad mínima que tiene que tener el auto, perdón, la motocicleta. Y para ello vamos a ocupar las ecuaciones de movimiento parabólico. Las ecuaciones de movimiento parabólico, se las recuerdo, son estas dos que están aquí. ¿Ya?
Vamos a considerar que el instante inicial es 0 y que ese instante inicial ocurre justo cuando la moto se despega de la rampa, o sea, aquí. Aquí va a ser nuestro tiempo inicial. Ahí, ¿por qué vamos a considerar que aquí va a ser el tiempo inicial? Porque aquí es donde comienza el movimiento parabólico. Entonces, escribamos las ecuaciones del movimiento parabólico. Una es que la posición en función del tiempo es igual a la posición inicial más velocidad inicial en x por el tiempo transcurrido y nada más. La otra es que la posición vertical en función del tiempo es igual a la posición vertical inicial más velocidad inicial en el eje y por el tiempo transcurrido menos un medio de g por el tiempo transcurrido al cuadrado. ¿Conocemos posición inicial vertical y horizontal? Sí. Las conocemos, de hecho. Nosotros podemos considerar que la posición inicial es la posición en el tiempo inicial, o sea, es este puntito de aquí. Este puntito de aquí tiene posición inicial, podemos considerar de que el 0 está en esta posición inicial, y la posición inicial aquí me dicen que es H mayúscula. El mismo enunciado lo dice. Reemplacemos por los datos que tenemos. Entonces, para el caso de X, tiene que llegar por lo menos a 14D. Es igual a posición inicial, 0, más velocidad inicial en X por delta T. ¿Cuánto vale delta T? No lo sabemos todavía. Posición en I. Sabemos que la posición en I tiene que al menos ser H minúscula, para que no quede antes del auto. Posición inicial en I va a ser H mayúscula, más velocidad inicial en I por el tiempo transcurrido, menos un medio de G por el tiempo transcurrido al cuadrado. Este es el primer paso a realizar. Ahora vamos a ingresar un dato clave. La velocidad inicial, voy a dibujarla aquí con este lápiz, vendría siendo este vector de aquí. Y les recuerdo que el ángulo de la rampa es 45 grados. O sea que la motocicleta iba aquí andando con un ángulo de elevación de 45 grados al momento de despegarse de la rampa. Por lo tanto, nuestro vector de velocidad inicial es un vector también que está a una elevación de 45 grados. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Podemos considerar de que ahora en la primera ecuación, esto nos queda, me voy a olvidar de ese cero ya, y vamos a considerar que el V0x ya es V0 por coseno de 45 grados. Y para la segunda ecuación, vamos a considerar que el V0y ya es V0 por seno de 45 grados. ¿Cuántas incógnitas tenemos aquí? Profe, le faltó multiplicar el seno a 45 abajo por Ah, el por delta t. del tiempo, sí. Muchas gracias. Denme un segundito. Sí, agradezco la observación. Gracias. De nada, profe. Ahora sí, ¿cuáles incógnitas tenemos aquí?
El delta T. Velocidad inicial. El delta T y la velocidad inicial. Son las dos cosas que no sabemos. Así que ahora para La altura. simplificarnos un poquito, ¿sí? ¿Alguien pregunta algo? La altura, ¿no? También. La altura es conocida, de hecho, dentro de los datos que nos dan del problema, nos dicen que la altura de la rampa son 12 metros, por ejemplo. Ah, ya, no la había Y visto. sí, Perdón. no, tranquilo, no hay No. problema, sí. Si uno de repente uno se le olvida los datos, hay que volver a leer el enunciado ahí. Sí. ¿Ya? Sí, a uno es típico que a uno le pasa eso, sí, no es problema en ello. Ahora, para ya facilitar un poco el problema aquí, porque resolverlo en forma algebraica va a ser un poquito, podría ser un poquito engorroso, ya podemos aquí reemplazar inmediatamente con números. La distancia, el ancho, el D, que es el ancho de cada auto, eran 2 metros. Así que la primera ecuación va a ser 14 por 2, que son 28. Y esto va a ser igual a B0 por coseno de 45. Coseno de 45, les recuerdo que es raíz de 2 medios, o lo que es lo mismo, aproximadamente 0.707 B0 en este caso, por delta T. En la segunda ecuación, H minúscula era 1 metro. H mayúscula dijimos recién que eran 12 metros, más B0 por seno de 45. Seno de 45 vale en este caso lo mismo que el coseno de 45, o sea 0.707 por V0 por delta T, menos un medio de G, que es un medio de 9,8, o sea 4.9 delta T al cuadrado. Y ahora tenemos que... ¿Sí? Uno es la ecuación de X y la otra es la de Y, ¿cierto? Efectivamente. La primera viene desde la X, la segunda viene desde la Y. Lo que pasa es que ya reemplazamos directamente por los números. Sí, ahora caché. Gracias. Por nada. Entonces, aquí lo que habría que hacer, digamos, como el procedimiento mecánico, digamos, sería despejar una variable en uno y reemplazar en la otra, ¿ya? De esa forma a ustedes les va a salir un resultado que, les digo al tiro, puede ser un resultado un poquito, puede ser un proceso un poquito largo, ¿ya? Porque va a tener que resolver una cuadrática, todo eso, pero les va a resultar. Les voy a mostrar yo una segunda alternativa. ¿Cuál es la segunda alternativa? Pueden darse cuenta que este número de aquí y este otro de aquí son iguales. Y justo es el término que tiene el producto de las incógnitas, que siempre los productos ahí son medio fregados. Entonces, si yo ahora resto ambas ecuaciones, si yo, por ejemplo, tomo la ecuación de arriba menos la de abajo, me va a quedar al lado de arriba. Al primer lado, al lado izquierdo, me va a quedar 27. Al lado derecho me va a quedar menos 12. Van a cancelarse estos dos términos que están subrayados, más 4.9 delta T al cuadrado. Paso el 12 sumando para el otro lado, me quedan 39. Paso dividiendo el 4.9. Y después saco raíz. Así que hagamos eso ya. Raíz de, paréntesis, 39 dividido por 4.9. Y esto les va a dar 2.82.
es un tiempo, así que tiene que ser segundos. Así que ese va a ser el tiempo en el cual la motocicleta va a demorarse desde que saltó hasta llegar a este puntito en azul. Pero nosotros no nos preguntaban por el tiempo, nosotros nos preguntaban por la velocidad inicial, por la rapidez inicial. Ya, no hay problema, porque para eso ocupamos ahora la ecuación que aquí habíamos señalado con la flecha de color rojo. Habíamos dicho que 28 era igual a 0.707 por V0 por delta T. 28 va a ser igual a 0.707 por V0 por delta T, pero que ahora sabemos que delta T es 2,82 segundos. 28, multiplicamos entonces eso por 0.707. Nos quedan 1.99. Entonces con esto tenemos que V0 vendrían siendo 28 dividido por 1.99 y por lo tanto la rapidez inicial tiene que ser 14.1 metros por segundo. Insisto, yo aquí les mostré una forma matemáticamente más sencilla de hacer el cálculo, porque si no nos habríamos demorado más en hacer el cálculo, pero habríamos llegado al mismo resultado, ¿vale? Y si se dan cuenta, todo tenía que ver a veces no con llegar y hacer el procedimiento en forma mecánica, sino en observar y darse cuenta de que estos dos números eran muy parecidos. Y que por lo tanto uno restando ambas ecuaciones uno se deshacía de un problema. Más fácil que si uno... ¿Sí? Una vez teniendo el tiempo, ¿podemos reemplazarlo en la ecuación de X y en la de Y o solo en la de X? En cualquiera en realidad. Escogí la de X porque es más fácil. Ah, ya. No si era por Pero, eso, por sí, ejercicio, ¿sabes? pero si tú, por ejemplo, lo haces ahora en la de Y, el cálculo es un poquito más complicado, pero tendríamos que llegar al mismo resultado. ¿Ya? Ah, ya. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿O algo que no haya quedado claro? A mí me quedó todo claro, profe. Bueno, Gracias. bueno, si todavía les van quedando dudas, recuerden que pueden preguntar hasta el martes. Un segundito para buscar otro problema aquí. Vamos con este otro problema que también es matemáticamente interesante. Dice aquí, dos objetos se lanzan horizontalmente y en sentidos opuestos desde la parte superior de una torre, con velocidades de módulo V1 y V2. Encuentra el tiempo en que las velocidades son perpendiculares entre sí y la separación de los objetos en ese instante. Entonces, descontextualizo el problema. Tengo aquí una torre y alguien aquí lanzó dos objetos. Aquí no dice explícito, pero aquí estamos suponiendo que fueron ambos objetos lanzados al mismo tiempo. Uno para allá y el otro para allá. Ambos horizontalmente. Uno con velocidad V2 y el otro con velocidad V1.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a ocurrir es que, por un lado, el objeto que fue lanzado con rapidez v1 va a describir un movimiento parabólico, y el otro objeto también va a describir un movimiento parabólico, tal vez más corto o más largo, dependiendo de qué tan grandes sean las rapideces iniciales, ¿ya? Pero resulta de que el vector velocidad va a ir cambiando su dirección. Aquí al comienzo era horizontal, pero a medida que vaya transcurriendo el tiempo, este vectorcito va a ir cambiando de dirección. Y lo mismo va a ocurrir con el otro objeto. Al cambiar de dirección, va a llegar algún momento en el cual la velocidad 1, pero ya en función del tiempo, no la inicial, sino que la original, en función del tiempo, y la del 2, en algún momento, van a formar un ángulo recto. La pregunta es cuándo y a qué distancia se encuentran los objetos. Esto les pregunto un poco haciendo memoria con lo que ustedes ya han visto en fundamentos. ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares? Cuando tienen un ángulo de 90 grados. Cuando tienen un ángulo de 90 grados. Bien. Ahora, ¿ustedes recuerdan el producto punto entre vectores? Sí, ¿Qué pasaba con el producto punto de dos vectores perpendiculares? era 0. Era 0. Porque recuerden que el producto punto dependía del coseno del ángulo. Si el ángulo vale 90, coseno de 90 grados es 0. Y hasta ahí llegó el producto punto. Entonces, una forma de imponer que V1 en función del tiempo sea perpendicular a V2 en función del tiempo es mediante V1 punto V2 igual 0. Ahora nosotros analicemos aquí las ecuaciones de la cinemática. Vamos con la partícula 1 primero. La partícula 1 tiene una posición en X, ¿ya?, en función del tiempo, que es igual a la velocidad inicial en X, que sería V1, y hasta ahí nomás. Porque recuerden que para el movimiento parabólico, el eje X no tiene aceleración. Mientras que su eje Y, en cambio, tiene su velocidad inicial, que es 0, menos g por t. Vamos con la otra partícula. En la velocidad, de la partícula 2 en X es igual a la velocidad inicial de la partícula 2 en el eje X, que sería menos V2, porque va para el otro lado en este caso, y nada más. La fórmula del producto punto la vamos a ver en un ratito ahí. Un ratito más, esperemos unos segunditos. Y la en I va a ser velocidad inicial en I, que es 0, menos g por t. Y bueno, también alguien en el chat lo está anticipando. ¿Cómo se calcula el producto punto? V1 de t punto V2 de t es sumar el producto de componente a componente. En español, ¿qué es?
X por X más Y por Y. O sea, sería V1X por V2X más V1Y por V2Y. V1X es V1. V2X es menos V2. Más V1Y va a ser menos GT. V2Y va a ser menos GT también. Entonces esto queda menos V1, V2 más G cuadrado, T cuadrado. Y nosotros sabemos que para que estos dos bichos sean perpendiculares, esto tiene que ser 0. Así que aquí despejamos. Vamos a tener que despejar el tiempo aquí. Nos queda que G cuadrado, T cuadrado va a ser V1, V2. Pasamos dividiendo el G. Y ahora sacamos raíz. Así que en este tiempo es cuando las velocidades, los vectores de velocidad van a ser perpendiculares. ¿Ya? Un recordatorio respecto del producto punto. Hay dos formas de calcular el producto punto. ¿Ya? Este es un paréntesis. El producto punto A punto B. Si ustedes tienen las componentes de cada vector, pueden calcular el producto con punto como AX BX más AI BY. Si hubiese una componente Z, ahí tendrían que agregarla también. Solamente que esto no siempre va. Generalmente las componentes Z son ceros. ¿Ya? Eso es si ustedes tienen las componentes. Si ustedes en cambio no tienen las componentes, pero tienen los módulos de los vectores y el ángulo entre ellos, ustedes pueden calcular el producto punto como el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que se encuentra entre ellos. ¿Ya? Considerando aquí un vector A, un vector B y un ángulo beta entre ellos. ¿Ya? Esas son las dos formas de calcular un producto punto. En este caso, como nosotros teníamos las componentes de los vectores, ocupábamos la primera forma. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿O alguna duda que haya salido en la matemática o en la física de este problema? Vamos con la parte B. La parte B nos pregunta, bueno, no dice explícitamente B, pero sí nos preguntan por la distancia de separación de los objetos en ese instante. O sea, nuevamente voy a contextualizar el problema. Tengo el cuerpo 1 que se movió para allá y que comenzó a caer. Tengo el cuerpo 2 que se movió hacia la izquierda, nosotros lo dibujamos, y comenzó a caer también. Y ahora nosotros tenemos los tiempos.
tenemos los tiempos en los cuales se encuentran estos dos cuerpos. Digamos, estos dos cuerpos tienen velocidades perpendiculares. Y ahora lo que tenemos que saber es cuánto vale esta distancia que se encuentra aquí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Por un lado, tenemos que la distancia que hay entre el punto de partida y la posición de la partícula 1 es lo que uno llama x1. Y por otro lado, x2 es lo mismo, pero para la partícula 2. Así que veamos cuánto vale cada uno. x1 vendría siendo posición inicial de la partícula 1, más velocidad inicial de la partícula 1 por el tiempo, y sería, no hay aceleración en ese eje. Evaluemos para los datos que tenemos actualmente. x0, posición inicial, es 0. Velocidad inicial de la partícula 1 es v1 módulo. El tiempo lo acabamos de calcular, que es raíz de v1, v2, todo eso dividido por g. Hagamos algo parecido para la partícula 2. Posición de la partícula 2. Posición inicial de la partícula 2 más velocidad inicial de la partícula 2 por tiempo. Esto recuerden a lo largo del eje X. Posición inicial de la partícula 2 sigue siendo 0, pero la velocidad inicial de la partícula 2, recuerden que era menos v2, y el tiempo sigue siendo el mismo. Así que con esto podemos calcular la distancia entre ambas partículas. Profe, ¿Sí? la velocidad era negativa porque iba hacia la izquierda. Sí. Gracias. Pues nada. El problema no dice explícitamente que iba a la izquierda, pero sí dice horizontalmente y en sentidos opuestos. Entonces nosotros dibujamos una a la derecha y la otra a la izquierda. Y el negativo es porque esa la dibujamos a la izquierda. Entonces calculemos cuánto vale D, que sería entonces x2 menos x1. En módulo para que dé un número positivo. x2 es menos v2 por raíz de v1, v2 dividido por g, menos x1, que es v1 por raíz de v1, v2 dividido por g. Y cerramos el valor absoluto. Podemos mirar que aquí es posible factorizar por menos raíz de v1, v2 dividido por g. Y esto nos queda factor de v2 más v1. Profe, ¿Sí? me perdí en el valor absoluto de por qué x2 es menos x1. Ah, ya. En general, toda distancia se puede calcular como una diferencia de posiciones, ¿ya? Por ejemplo, si uno tiene aquí no sé, una posición 1, pongámosle aquí una posición 1 en 5 metros y posición 2 en 3 metros, uno solamente mirando la figura sabe que aquí son 2 metros, ¿cierto? Pero ese 2 metros también se calcula a través del módulo de x1 menos x2. ¿Ya? Así es como uno calcula distancias. Con la resta, la resta entre las dos coordenadas. ¿Ya? El módulo es para que aparezcan números positivos. Entonces lo que hice ahora fue colocar el valor de x1 y el valor de x2 acá dentro del valor absoluto. ¿Ya? Y ahora lo que estoy haciendo es álgebra para simplificar. ¿Ya? ¿Se entiende un poco mejor aquí? Pero no sería entonces x1 menos x2. Sí,
Lo que pasa es que dentro del valor absoluto es una propiedad del valor absoluto. A menos B y B menos A son iguales. Ah, ok. Gracias, profe. Por nada. Si ustedes cambian el orden acá, hubiesen colocado x1 menos x2, aquí habrían quedado los signos cambiados, ¿ya? Pero eso al final del día no habría influenciado porque el valor absoluto del menos es 1 igual. Así que esto queda B1, B2, que esto es un número positivo, dividido por G, por B1 más B2. Y esa es la distancia a la cual se encontraban las dos partículas al momento de caer. Aquí calculamos la distancia horizontal solamente porque la distancia vertical entre ambas partículas es 0. Porque como van cayendo al mismo tiempo, en ese caso, en el fondo van las dos a la misma altura, solamente que una va más lejos de la torre que la otra, más lejos horizontalmente hablando. ¿Ya? ¿Alguna duda que haya quedado en esta parte? Yo al menos no tengo dudas, profe. Ok. No, profe. Y ya para finalizar, porque ya también nos está pidiendo el tiempo, este ya es un problema más de tipo conceptual que matemático. Dice lo siguiente. Se suelta una pelota desde el reposo y experimenta la resistencia del aire mientras cae. Así que ahora no podemos despreciar el roce, ¿ya? Este es un caso diferente. Determine A, la gráfica de la figura izquierda que representa mejor su aceleración en función del tiempo, ¿ya? Ok. Si ustedes dejan caer una pelota o recuerden el ejemplo típico del paracaidista que comienza a caer y cae y debido al roce del aire llega a la velocidad límite o velocidad terminal también como se le llama a veces. ¿Qué ocurre cuando el paracaidista o la pelota o el objeto que sea llega a la velocidad terminal? ¿Sigue acelerando, sigue aumentando su velocidad o no? No. No, deja de acelerar. Claro, deja de acelerar. Cuando llega a la velocidad límite es porque ya el roce del aire, como depende de la velocidad, el roce del aire ya equilibró el peso. Así que ya deja de acelerar, empieza a caer a velocidad constante. Si la velocidad es constante, ¿cuánto vale la aceleración? ¿Cero? Cero. Entonces, ¿cómo comenzaría el paracaidista? El paracaidista comienza a caer con alguna aceleración diferente de cero, o sea, comienza a caer con 9.8 metros por segundo al cuadrado, pero su aceleración va disminuyendo. Así que no puede ser esta porque la A vendría siendo, si es que uno no toma en cuenta el roce del aire, tendría que ser en realidad algo que vaya cayendo. Así que no puede ser esto, ni puede ser la C. Tiene que ser la D o la E. Pero la E no llega al cero. Así que tiene que ser aquí la D. Comienza a un cierto valor de 9.8 y su aceleración cae a cero, que es en este instante cuando llega a la velocidad límite. Vamos con la parte B. La parte B dice, la gráfica de la figura de la derecha, que representa mejor su componente de velocidad vertical en función del tiempo. Cuando la pelota comienza, es soltada. ¿Qué velocidad tiene? Justo al momento de soltarla. Hay un dato clave del enunciado. Cero, por parte del reposo. Parte desde el reposo.
O sea, velocidad inicial 0. Así que no puede ser esta, ni puede ser esta. Tiene que ser alguna de estas tres. Ahora, ¿qué es lo que ocurre debido a la resistencia del aire? ¿Ya? Recuerden que la partícula se empieza a frenar. En el fondo, empieza a aumentar su velocidad, pero llega un momento en que ya adquiere una velocidad límite. Y la velocidad límite, como su nombre lo dice, es un límite. O sea, ya no sigue subiendo más. O sea, ahí tiene que ser esta de aquí. En este caso, esta vendría siendo la velocidad límite. Ahora, estos problemas, digamos, estos gráficos están siendo considerados experimentando la resistencia del aire. Si uno no tomase en cuenta la resistencia del aire, ahí ya no habría velocidad límite y esto crecería sin parar, sería la D. En el caso anterior, la aceleración siempre sería 9.8, sería la A. O sea, los gráficos que estén con la curva esa que se notan es Ujú. porque se está tomando en consideración el roce solamente. Claro, el roce del aire, claro. Ah, Es por eso que aquí, por ejemplo, la velocidad llega a un límite. Te fijas que de aquí es como que sube, pero de aquí llega como el límite y de ahí tiende a seguir horizontalmente. No sube más allá de eso, la rapidez. Es por eso. Es solamente por el roce del aire. Porque si no consideramos el roce del aire, que es lo que uno ve típico en los problemas de movimiento parabólico, la velocidad vertical simplemente crece y crece. Sería la D. Pero en este problema en particular, nos decía, experimenta la resistencia del aire. Ok. ¿Alguna última consulta antes de finalizar la clase de hoy? Profe, ¿Sí? ¿cómo lo podemos hacer si durante la prueba tenemos alguna duda, por ejemplo, con el tema del enunciado? Mándame un mensaje a través del campo virtual. Ya, Igual, mira, nosotros tratamos de hacer los enunciados en forma bien clara, tratando de que ojalá no genere dudas el enunciado. Pero en caso de que hubiese alguna duda así, usen la misma parte de mensaje del campus virtual. Profe, Ujú. el gráfico de la izquierda empezaba con la aceleración de 9,8. Sí, ¿No? sí. Este aquí es 9.8. ¿Y por qué? Porque cuando la pelota se suelta, Ajá. como está en el reposo todavía, aún no comienza a actuar la resistencia del aire. Así que comienza a caer como si fuese un problema típico de movimiento parabólico o de caída libre. Así que la Ya. aceleración son 9.8 metros por segundo, o sea, G, para abajo. Y aquí solamente están considerando los módulos, no están considerando los signos. Entonces, por eso comienza con 9.8, Ah, ya. porque comienza ya con el valor de G. Y ese valor empieza a decrecer debido a la resistencia del aire. Si no tuviese la resistencia del aire, ese valor de 9.8 se habría mantenido constante y sería el A. Pero en este problema 5 justo no era el caso. Gracias. Por nada. Profe, ¿Sí? ¿y por qué no puedo ser la E? La E está de acá. Ah, ya. Porque la E, puedes ver que la aceleración cae, pero cae hasta un límite. O sea, cae y de aquí esto sigue en forma horizontal hacia la derecha. Es como si esto tuviese un valor mínimo diferente de cero. Y eso no cuadra con el concepto de velocidad límite en una, digamos, de la viscosidad. En un movimiento con roce viscoso, llega un momento en el cual la partícula comienza a moverse con velocidad constante. ¿Ya? Esa es la velocidad límite o velocidad terminal. Si la velocidad es constante, ¿la aceleración cuánto es?
Pero, 0. Entonces, esto de acá no llegó a 0. Fíjate, no llegó, llegó a un límite de la aceleración, pero no llegó a 0. Mientras que en la D sí llegó a 0. Es por eso. ya. Es por eso que Ok, es la D y no la E. Sí, buena pregunta, sí. Convenía aclarar la diferencia. Ok, no sé si hay alguna otra consulta antes de Yo tengo una finalizar. consulta, profe. Sí. ¿El control de cuántas preguntas va a ser? Mira, estamos todavía evaluando por un tema de tiempo de ejecución, básicamente. Pero lo más probable es que sean 4 preguntas. Si no son 4, son 5. ¿Ya? Ah, ya. Ya. Para el tiempo de resolución es 1 hora. ¿Ya? Ya, profe. Entonces comienza a las 8:30 y termina a las 9:30. Ya eso el día viernes. Y ustedes, para ingresar al control, ustedes, a ver, déjenme ver si les puedo mostrar aquí yo. Déjenme cambiar de pantalla. Ustedes ingresan aquí al campus virtual y aquí en alguna parte aquí de la portada va a estar aquí el control 1. ¿Ya? Un detalle también que se los anticipo igual. Por limitaciones del sistema, el campus virtual solamente deja colocar puntajes entre 0 y 6. ¿Ya? Así que ustedes, para calcular su nota, tienen que agregar el punto base al control. Si en el control ustedes tienen 3 puntos, más el punto base, tienen el 4. ¿Ya? Eso sería entonces por Y el el control es momento. el día miércoles, ¿cierto? El control es este día miércoles. Ah, ya. ¿Sí? Así que recuerden no perdérselo. Recuerden que si ustedes se pierden un control, está la opción de dar un recuperativo el día miércoles 4 de junio, pero la letra chica es que ese control evalúa todas las semanas de los controles, o sea, de la 1 hasta la 6, y solamente lo pueden dar quienes puedan justificar a través de su dirección de carrera, ya sea mediante un certificado médico o que ustedes explicaron a su dirección de carrera que tuvieron un problema de fuerza mayor y que la dirección de carrera envíe un justificativo, ¿ya? Así que eso, si ustedes tienen algún problema y no pueden asistir al control, tienen que asegurarse de contactar a su dirección de carrera cuanto antes en ese caso, ¿ya? Bueno, eso sería entonces por el momento. Y éxito en su control del día miércoles.